En este ejercicio se plantea un tratamiento térmico de templado a un acero. El enunciado dice utilizar el diagrama de transformación isotérmica del acero de composición eutectoide, cuyas curvas han sido representadas anteriormente, especificar la naturaleza de la microestructura que se obtendrá, es decir, nombrar qué microconstituyentes va a tener ese acero después del tratamiento térmico y sus porcentajes aproximados. La probeta se sometió a los siguientes tratamientos. Primero dice que se calentó. En la primera etapa de un templado se calienta la probeta para favorecer la austenitización, es decir, la conversión de toda la masa de ese acero en fase austenita. Posteriormente, ese acero se enfría en diferentes rutas. Cada inciso, A, B y C, es una ruta de templado diferente. Primero se enfría en el inciso A hasta 350 grados Celsius. Se mantiene 10 a la 4 segundos. Posteriormente se templa. El inciso B tiene la temperatura de enfriamiento de 250 grados Celsius. Se mantiene 100 segundos. Y el inciso C tiene una temperatura de enfriamiento primero a 650, se mantiene 20 segundos, luego se enfría de nuevo en otra segunda etapa hasta 400, se mantiene 1000 segundos y luego se templa. El proceso de templado que nosotros hemos revisado tiene fundamentalmente 3 etapas. Si ustedes recuerdan, analizamos el proceso de templado utilizando un diagrama general. Aquí es el tiempo, aquí es la temperatura del templado. La primera etapa consiste en partir de temperatura ambiente y calentar. La primera etapa de un templado es un calentamiento. Ese calentamiento se realiza hasta una temperatura T, tal que favorezcamos que el 100% de las fases en ese acero sean austenita. Posteriormente, en una segunda etapa se mantiene la temperatura. Esta sería la primera, esta sería la segunda. La segunda etapa es mantener la temperatura para que se complete la austenitización. Posteriormente, estos van a tener cierto tiempo. Se enfría de manera súbita. Entonces, en esa tercera etapa es propiamente lo que le llamamos temple. Es una disminución súbita de la temperatura de ese acero o de esa pieza, de modo tal que se utilizan principalmente aceites o agua para sumergir la pieza que ha sido calentada, generalmente en un horno, en ese medio de enfriamiento. Entonces el temple se realiza hasta una temperatura ambiente, desde una temperatura muy alta. Usualmente la temperatura a la cual se calienta para favorecer la austenitización suele ser 800, 850 grados Celsius. Entonces, al enfriar de manera súbita, estamos favoreciendo que la austenita, también llamada ferrita gamma, se transforme. Se puede transformar, como vimos, en perlita, en vainita o en martensita, dependiendo de la velocidad del enfriamiento. Nosotros comentamos, por ejemplo, que dependiendo de la velocidad de enfriamiento, las transformaciones que ocurren de fases en procesos de templado, fundamentalmente vamos a estudiar estas 3. La austenita, con estructura cúbica centrada en las caras, se puede convertir en martensita, que tiene estructura tetragonal centrada en el cuerpo.
Esta transformación de fases cambia las propiedades de esa aleación. Esto si se realiza un enfriamiento rápido. Si nosotros enfriamos el acero de manera muy rápida, en el templado, se lleva a cabo esta reacción. Si enfriamos de manera más lenta, dependiendo de la temperatura del enfriamiento, se puede transformar esa austenita en perlita o en vainita, como ya habíamos visto. Esto sí está encima de una temperatura crítica que depende del tipo de acero, generalmente ronda 500 a 600 grados Celsius. Si está encima, se transforma en perlita. Si está debajo de esa temperatura crítica, se transforma en vainita. De modo tal que si nosotros contamos con austenita al inicio del tratamiento térmico, esa austenita se va a transformar en perlita, en vainita o en martensita. Si después de eso se llevara a una etapa subsecuente, solamente va a transformarse el resto de la austenita que no ha reaccionado. De modo tal que si yo tengo perlita o tengo vainita, estas ya no se van a transformar en martensita. Esto lo explicábamos de acuerdo al diagrama tiempo, temperatura, transformación que tenemos aquí. Aquí se lleva a cabo la transformación de perlita, de vainita y martensita en esta zona. La austenita está acá arriba. Entonces esta línea roja denota el inicio de la transformación de austenita a cualquiera de estas tres fases y la línea azul denota el final de esa transformación. Aquí yo tengo 0% de transformación, acá yo tengo 100% de transformación. Entonces vamos a analizar el problema. De acuerdo a esto nos dice que es un acero de composición eutectoide. Entonces de inicio yo necesito conocer el porcentaje de carbono que tiene este acero. Un acero eutectoide es un acero con composición en este punto. Recuerden que ese punto es el punto en el cual ocurre la reacción eutectoide, donde una fase sólida, en este caso austenita, se transforma en otras dos fases sólidas diferentes, en ferrita alfa y en cementita. Entonces esa reacción ocurre con un porcentaje de carbono de 0.77. Entonces mi acero para este ejercicio contiene 0.77% en peso de carbono. El primer paso del temple, entonces, es calentar hasta una temperatura tal que se convierta en fase austenita. Entonces tendríamos que calentar arriba de esta temperatura crítica, arriba de 727 grados Celsius, por lo que es válido calentar a 800 grados Celsius. Entonces, a partir de este punto, comienza el tratamiento térmico. Para analizar las fases que vamos a encontrar en esa estructura, vamos a plantear los incisos con el diagrama de tiempo, temperatura, transformación que se provee. Este diagrama llamado TTT, tiempo, temperatura, transformación, está planteado para un acero eutectoide. Diferentes tipos de aceros tienen diferentes diagramas de transformación. Entonces, de nuevo, aquí yo tengo la temperatura en el eje Y. En el eje X yo tengo el tiempo. La particularidad del eje X es que se está representando una escala logarítmica. En realidad yo tengo aquí el logaritmo de tiempo. No aumenta de manera lineal, sino que aumenta de manera exponencial. Por eso es una escala logarítmica. Las unidades de esta escala parten como potencias de 10. Aquí yo tendría 10 a la menos 1, 10 a la 0. 10 a la 0 es igual a 1. 10 a la 1, 10 a la 2, 10 a la 3, etc. ¿Cómo lo leo aquí? Si yo tengo un dato de tiempo, inicialmente yo obtengo el logaritmo de ese dato de tiempo
el logaritmo base 10. Y esa potencia yo la puedo escribir o marcar en este eje. Por ejemplo, si quiero leer 10, directamente es 10 a la 1. Si quiero leer 100 es 10 a la 2. 1000 es 10 a la 3. 10.000 es 10 a la 4. Si yo tengo, por ejemplo, una potencia de 10, aquí leo 10 a la 1, 10 a la 1.1 es esta primera línea, 10 a la 1.2 es la siguiente línea, 10 a la 1.3 y así sucesivamente. Entonces así lo vamos a leer. Vamos a comenzar con el inciso A. Para el inciso A, se comenta que se parte de 800 grados Celsius, luego se enfría hasta 350 grados Celsius. Entonces vamos a escribir aquí los pasos del tratamiento. El primer paso de este temple sería calentar hasta 800 grados Celsius. Esto asegura que yo tenga 100% fase austenita. Luego, el siguiente paso es enfriar hasta una temperatura conocida. Me dice que es hasta 350 grados Celsius. Y ahí se mantiene 10 a la 4 segundos. Y luego se templa. Entonces mantenemos 10 a la 4 segundos. Y el siguiente paso sería templar. Vamos a marcar cada uno de estos pasos aquí en el diagrama. Yo tengo que empezar entonces desde un tiempo igual a 0 y 800 grados Celsius. Luego tengo que enfriar hasta una temperatura de 350, que estaría más o menos aquí. Después se templa. Vamos a realizar, vamos a marcar con esta flecha esta transformación. El enfriamiento rápido hasta 350 yo lo voy a realizar en un tiempo pequeño. La pendiente de esta flecha no importa mucho. Lo que importa es que está en la zona de fase austenita. Aquí yo tengo austenita, acá yo tengo perlita, vainita y martensita. Entonces parto de aquí, enfrío, luego vamos a mantener a temperatura constante 10 a la 4 segundos. Entonces una temperatura constante yo aquí la voy a trazar como una línea horizontal. Esta línea horizontal va a representar la transformación. ¿Hasta dónde llega esta línea horizontal? Llega hasta el tiempo que se mantiene esa temperatura, que son 10 a la 4. Entonces debe llegar hasta aquí. De modo tal que si nosotros queremos denotar el segundo paso, este es el primero, el segundo, vamos a llegar hasta ahí. Finalmente, partiendo de ese mismo punto, se templa. El temple ocurre de manera súbita, de manera muy rápida, por lo que se denota virtualmente instantáneo. Simplemente una línea vertical que va desde este punto hasta acá. Entonces yo tengo aquí la primera etapa, la segunda etapa y la tercera etapa es la línea vertical. Vamos a analizar qué fases se tienen. Al inicio, yo estoy en esta zona, es 100% fase austenita. Luego baja hasta 350. Ahí se mantiene. En realidad aquí vuelve a comenzar desde 0. Se mantiene 10 a la 4 segundos. Entonces 10 a la 4 yo lo marco aquí. Noten que la austenita que yo tenía acá, en este punto que es más o menos 10 a la 1.05, digamos, en este punto comienza a transformarse la austenita en vainita. ¿Cómo sé que se transforma en vainita?
Esta línea punteada, que equivale más o menos a 550 grados Celsius, denota la zona en donde es perlita, de aquí para arriba es perlita y de aquí para abajo es vainita. Entonces se va a transformar en vainita. Aquí yo tengo vainita gruesa, acá yo tengo vainita fina. Es la misma fase, pero con diferente tamaño de grano. Entonces, justo cuando pasa este punto, en este tiempo, la fase austenita se ha transformado completamente en vainita. Incluso si fuera 10 a la 3, sigue siendo vainita. Yo llego hasta acá. Entonces, en esa etapa, yo puedo decir que se tiene 100% vainita. La austenita que tenía se transformó en vainita. Finalmente, en el templado se llega hasta temperatura cercana a la temperatura ambiente. Entonces, más o menos en esta zona, yo voy a tener martensita. Sin embargo, solo tengo martensita cuando la austenita se viene directo hasta esta zona. En este punto, yo tenía 100% vainita. Recuerden que la vainita, a pesar de que yo la temple, ya no se transforma en martensita. Las reacciones válidas es que austenita se transforme en vainita, eso sí es posible. Se transforma en vainita o en martensita o en perlita. Pero la vainita ya no se transforma en martensita. Entonces, como yo tenía 100% fase vainita, yo puedo decir que esa misma fase se va a mantener al final del temple. Al final del temple yo tengo 100% vainita. No tengo martensita porque esta fase vainita no se puede transformar en martensita. Esa reacción no es termodinámicamente espontánea. Esta sería la respuesta del inciso A. Se nos pedía la microestructura después de este temple. De modo tal que si yo tengo vainita, yo puedo investigar las propiedades que va a tener este acero después de templar. Vamos a pasar al inciso B. Es exactamente el mismo templado, solo que ahora se enfría hasta 250, se mantiene 100 segundos y se templa. Vamos a pasar entonces, este era el inciso A. Vamos a pasar al inciso B. En el inciso B, para este tratamiento, el primer paso es austenitizar. Se calienta hasta 800. Esto se puede realizar en un horno, se puede realizar con un soplete, se puede realizar de diferentes maneras. La restricción es que sea una temperatura tal que yo tenga 100% fase austenita. Eso lo corroboramos con el diagrama de fases. Entonces ese es el primer paso. Yo estoy aquí. El siguiente paso sería enfriar. Aquí menciona que es a 250 y se mantiene 100 segundos. El tercer paso es templar. Entonces directamente templar hasta temperatura ambiente. Entonces vamos a marcar estos puntos. Ok, tengo aquí esta flecha, vamos a partir de ahí. Vamos a bajar hasta 250, debería ser la mitad entre 200 y 300, aproximadamente ahí. Esto se hace de manera rápida. Entonces, esta pendiente yo la podría poner incluso vertical. Lo importante es llegar a este punto. Entonces, de nuevo, ahora se va a mantener de manera horizontal durante 100 segundos. ¿Cómo sabemos cuánto tiempo marcar ahí? 100 segundos yo lo puedo ubicar aquí en el diagrama.
utilizando la función logaritmo. Si utilizo logaritmo de 100, si lo realizan en su calculadora, les da 2. ¿Qué significa esto? Que si nosotros elevamos 10, la base de este logaritmo, al cuadrado, me da 100. Entonces 100 es 10 al cuadrado. 10 al cuadrado entonces es aquí. Eso es 100. Entonces yo marco ese punto. Esa sería la segunda etapa. Y la tercera etapa simplemente es un templado. Lo voy a marcar aquí como una línea vertical que llega hasta temperatura ambiente. Ok, vamos a copiarlo. Entonces, de acuerdo a estas 3 etapas del templado, vamos a identificar qué fase se tiene. En la primera etapa era 100% fase austenita. Luego bajo hasta 250. Noten que esta zona sigue siendo fase austenita. Entonces yo puedo decir ahí, sigo teniendo fase austenita en este punto. Esta es la segunda etapa, esta es la primera. Y finalmente al templar, bajo la temperatura de manera súbita, hasta cerca de temperatura ambiente, toda esta zona, y yo entro en la fase martensita. Aquí en este caso, como yo sí tenía austenita, esa ferrita gamma, también llamada austenita, sí se puede transformar en martensita. Aquí sería el 0% de transformación, aquí yo tengo 100% de transformación. Entonces, debajo de esta temperatura, que es aproximadamente 120 grados Celsius, la austenita se termina de transformar o de convertir en martensita. Entonces, yo puedo decir que el 100% de la austenita se transformó en martensita. Esta es la fase que yo tengo para el inciso B, utilizando el diagrama tiempo, temperatura, transformación. Para el inciso C, se enfría de manera rápida hasta 650, 20 segundos, y luego se enfría a 400, 1000 segundos. Luego se templa. Aquí noten que añadió etapas sucesivas. Entonces, vamos a resolver ahora el inciso C. Aquí la primera etapa de todos los tratamientos térmicos es calentar. Esta primera etapa se llama austenitización. Calentar hasta una temperatura tal que favorezca que 100% de la fase sea austenita. Luego dice que se enfríe hasta 650 y se mantenga 20 segundos. Luego dice que ese mismo se enfríe, pero hasta 400 y se mantenga, eran 1000 segundos. Y finalmente templar. Vamos a marcar estas etapas. Entonces el primer paso es partir de 800, enfriar hasta 650, que estaría entre 600 y 700. Luego, mantener, lo voy a trazar como una línea horizontal, y se mantiene 20 segundos. ¿Cómo sé hasta dónde llega esta línea horizontal? Vamos a leerlo en el eje X. Primero yo obtengo el logaritmo de 20. Eso en su calculadora les debe dar 1.3, por lo que 10 a la 1.3 es 20. Entonces, lo leo aquí. 10, 1.1, 1.2, 1.3. Esas son las pequeñas divisiones. Aquí es 10 a la 1,
1.1, 1.2, 1.3. Entonces ese 1.3 va a representar hasta dónde llega esa línea. Lo voy a marcar ahí. Entonces yo la voy a extender hasta ahí. Noten que ahora se quedó hasta una porción de esa transformación. El siguiente paso va a ser enfriar de nuevo. Yo partiría de ahí mismo. Y otra vez regreso acá, pero hasta 400. Entonces esta nueva etapa de enfriamiento llega a 400 y se mantiene cierto tiempo. El tiempo se mantiene 1000 segundos. Entonces, ahí 1000 segundos debe ser 10 a la 3. Vamos a regresarnos a 10 a la 3. ¿Cómo sé eso? Porque 1000 es igual a 1 por 10 a la 3. O bien el logaritmo de 1000 es 3. Entonces llego aquí. Y luego se templa. El templado directamente es trazar una línea de arriba hacia abajo, vertical, que llegue hasta la zona de temperatura ambiente, aproximadamente 30, 40 grados centígrados. Entonces, este es mi proceso. Al inicio yo tengo 100% austenita. Luego bajo a 650. Aquí estoy en la zona donde la austenita se va a transformar en perlita. Yo puedo decir aquí aproximadamente que esta reacción desde este punto hasta este punto se ha llevado en un 50%, aproximadamente. Estrictamente yo podría tomar una regla y medir. Por lo que yo puedo decir que en este punto de aquí yo tengo 50% austenita y la mitad de la que había se ha transformado en perlita. Entonces estoy aquí. Luego enfrío. Ahí no hay una transformación de fases todavía. Enfrío, aquí sigo teniendo esas fases y luego mantengo a 400 durante 1000 segundos. Entonces, de modo tal que sí hay una transformación de austenita a vainita. Pero la única fase que se transforma a vainita es la austenita. La perlita ya no. Entonces, en este punto, la austenita que yo tenía, que era 50%, se transformó en vainita. Y el resto sigue siendo perlita. Cuando yo templo, para llegar acá, solo la austenita se va a transformar en martensita. Aquí yo ya no tengo austenita. Entonces, al final, después del templado, se retiene la mitad, 50% de vainita, y la mitad de perlita. Esta sería la respuesta del inciso C. Esto porque, de nuevo, las claves son, solo la austenita se puede transformar o en perlita, acá arriba, o en vainita, o en martensita. Si yo ya tengo vainita y perlita, ya no se transforma en martensita al templar. Entonces yo retengo 50% vainita, 50% perlita. Yo puedo utilizar estas líneas de inicio y final de la transformación para buscar una mezcla de fases adecuada. Una mezcla de fases que nos dé las propiedades que queremos en un acero, ya sea propiedades mecánicas más duras o más blandas, dependiendo de la proporción de estas fases.